Antes que nada, daros la bienvenida a nuestros invitados, que ahora pasaremos a presentar, y a todo el público que nos está viendo desde... Hola, buenas. Fabiola, invitada. Muy bien. Eh, eh, no sé si dejar la cámara o... Bueno, eso que lo decida Laura. Por mí es bien recibida a estar con la cámara. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, daros la bienvenida a todas y a todos los que estáis compartiendo esta charla, este inicio de charla con nosotras y con nosotros. Bueno, yo soy Isabel Puig, tengo la suerte de moderar una reflexión conjunta, una charla informal también con estos 4 invitados maravillosos que trabajan en áreas relacionadas con la cultura, la comunicación, la antropología, y con quienes de la mano pues, vamos a intentar conocer un poco más cuáles son esos anhelos de la juventud, porque al final esos anhelos y esos deseos son fundamentales para nosotros. Sobre todo, cuando hablo de nosotros, hablo del Festival 10 Sentidos, que ha tenido como lema este año tan especial que nos ha tocado vivir a todas y a todos, ¿no? No podemos obviar la palabra COVID o pandemia de todas las presentaciones posibles que nos han llevado a digitalizar parte de nuestra actividad profesional y personal, ¿no? Pero como decía, los deseos crean realidad y construyen conciencia. Y la verdad es que no puede haber una plataforma mejor para esto que la que nos ha facilitado, bueno, el festival en colaboración con las naves, a quienes también agradecemos profundamente que den apoyo y soporte a eventos de este tipo que generan, hola, buenas, que generan y dan voz de una manera tan potente, ¿no? Como lo estamos haciendo. La plataforma Future Desires, ¿vale? Que es una plataforma en formato web, ¿vale? Que ahora después pasaremos a ver un poco más en profundidad. Imagino que hay muchos de quienes os estáis conectando es porque tenéis esa conexión real, ¿no? Porque habéis participado de estos deseos de futuro, de esta recopilación de todas estas anhelos de nuestra juventud mental, ¿no? Porque al final, bueno, también comentábamos un poco antes con los invitados, con Inés, con Nuria, con David y con Hassan, que la juventud o no es algo que se lleva dentro, que forma parte de nuestro ADN y que no lo define un paso del tiempo, sino bueno, cómo nos enfrentamos a la vida, cómo luchamos, ¿no? Hablaremos también de esas luchas y reivindicaciones de la juventud que son tan latentes y que así se han visto vertidas en la plataforma de Future Desires, ¿no? Para los que no conocéis el proyecto de Future Desires, luego pasaremos a ver un poco más en profundidad la web, pero es un proyecto que dio punto de partida al festival en mayo, ¿no? Y el festival habitualmente se celebra en mayo. Y bueno, sucedió lo que sucedió el 13 de marzo, ¿no? A nivel nacional, mundial, ¿no? Que nos ha afectado a todos y a todas. Y digamos que algo muy bonito es que el proyecto ha continuado siendo de manera digital. Es algo que se había pensado siempre en un formato online, con lo cual no se vio afectado. Y fue como un poco el proyecto abanderado, ¿no? de ese inicio simbólico del Festival de Sentidos más digital, ¿no? y que recogía, como os digo, todas esas opiniones y anhelos de los jóvenes en una web donde podíamos sentirnos libres de verter nuestros deseos, opiniones a través de imágenes, a través de la palabra, a través de los GIFs, como no, porque también hay mucha vinculación entre estas nuevas maneras de entender la imagen y de consumir imágenes, ¿no? Que siempre relacionamos tal vez con la juventud, y también esto me parece algo muy interesante que hablar con vosotros, con Hassan, que también ha trabajado mucho sobre la imagen y los adolescentes, ¿no? Y la cultura pop. Y bueno, vamos a estar desentrañando un poco esto de la mano de 4 profesionales increíbles que paso a presentar brevemente, ¿vale? Para que lo hagan ellos con un poquito más de profundidad. Bueno, les hemos pedido que en 5 minutos nos detallen un poquito también quiénes son y qué hacen aquí, ¿no? Y qué vinculación tienen con el proyecto de Future Desires, con esta plataforma. Comenzaremos por Hassan, que es profesor del área de Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de Filología. Es doctor en Filosofía, licenciado y antropólogo social y cultural, comisario de exposiciones magníficas y desarrollador de investigaciones en el campo de la imagen, principalmente fotográfica, ¿no? Al final es pues, una persona que enlaza contenidos y pensamientos de una manera magistral y muy interesante.
bajo mi punto de vista. Así que, bueno, Hassan, si quieres decirnos unas palabras más allá de la definición de quiénes somos por nuestra profesión, ¿no? Que esto es algo que también tal vez algún día tenemos que darle una vuelta, eres más que bienvenido a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos, ¿no? Más o menos Más o menos, sí. Vale. Siéntete libre, Bueno, tranquilo, si no yo... me voy a ceñir porque entiendo que después, bueno, tú llevarás un poco la charla Sí, por donde consideres. Entonces, básicamente me voy a ceñir en primer lugar a las 3 preguntas o las 3 cuestiones que nos planteabas. Bueno, como bien has comentado, soy profesor del área de estética y de teoría del arte de la Facultad de Filosofía, es decir, de la Universidad de Valencia. Y bueno, y también de alguna manera en mi trayectoria personal y profesional, un poco recuperando un espíritu que ya en la época el profesor Román de la Calle, cuando fue director del MUBIM, puso un poco en boga en ese periodo tan estupendo del museo, que era esta idea de intentar siempre conectar las investigaciones que hacemos los profesores o los docentes con niveles de discurso que sean comprensibles y accesibles a grupos de población que no son necesariamente especializados, ¿no? Y yo creo que por ahí, bueno, y luego también por otro tipo de cuestiones que tienen que ver con las metodologías. Bueno, primero como docente, es decir, trabajo con gente joven, con gente joven. Durante bastante tiempo he trabajado con educadores sociales, bueno, e intentando de alguna manera también implementar metodologías que sirvan para generar otras formas de pensamiento a partir de otras formas de trabajar. Y de alguna manera ese es el vínculo fundamental que yo podía tener con la juventud, tanto a nivel de mi tarea profesional como docente, como comisario de exposiciones, a la hora de plantear sobre todo proyectos expositivos que siempre tienen una componente histórico, filosófica y antropológica, que intentan conectar lo que es el pasado, haciendo arqueología del saber, con cuestiones que tienen que ver con el presente, sobre todo con temas que tienen que ver con racismo o racialismo. Y que de alguna manera pues no se quedan en exposiciones que tengan como objeto tener un público, podemos decir, adulto y formado, sino también servir como forma de agitar el avispero en el caso de los jóvenes, digamos, de la gente más joven, ¿no? Y esa sería un poco de entrada, digamos, esta sería un poco la presentación. Me imagino. Muy bien. Si quieres, por el momento yo creo que es suficiente y luego ya cuando... Genial. Yo me quedo con, me han notado varias cosas, pero lo de agitar el avispero sin duda me ha parecido magnífico porque, bueno, de eso va mucho también Future Desires, ¿no? De dar una plataforma más allá de las redes sociales convencionales en las que, bueno, mezclamos o vinculamos deseos, inquietudes también, ¿no? En cierta medida, pero era como una idea de mostrar un espacio abierto a compartir de distintas maneras esos sueños, ¿no? También bajo el paraguas del lema del festival este año, que es soñadores, ¿no? Y qué mejor año para soñar que un año en el que, bueno, tenemos que soñar muy fuerte para que la realidad cambie, ¿no? Y para que cambien las conciencias. Así que me quedo con ese agitamiento del avispero. Muchas gracias, Hassan. Y pasamos a decir unas palabras sobre Inés, ¿vale? Y a darle la palabra. Tenemos, para el público que nos estáis viendo desde casa, no penséis que nos hemos olvidado de ellos y no les hemos pedido sus deseos favoritos y luego les preguntaremos también cuáles son sus deseos, cuáles eran sus deseos de jóvenes y cuáles son sus deseos ahora. Los que sois muy jóvenes podéis unirlos en uno, no hay ningún problema, pero todo llegará. Tenemos que esperar un poco para el momento del debate. Perfecto. Todo llegará a su debido momento. Pero pasamos a presentar a Inés. Inés Enciso es gestora cultural especializada en el desarrollo de proyectos relacionados con la inclusión y la educación. Ha impulsado proyectos en instituciones como el Centro Dramático Nacional o la Academia de Cine de España y es socia fundadora de Primera Toma, un estudio de interpretación para niños y adolescentes. Bienvenida, Inés. Y a mí me parece muy interesante muchas de estas cosas, ¿no? Sobre todo esa vinculación con los adolescentes y con las personas más jóvenes, ¿no? A veces lo de niños parece que reduce o que acota y al final los niños son personas, son adultos, no son adultos, pero quiero decir, son personas que entienden el mundo que les rodea, que tienen una opinión, que tienen una voz, ¿no? Solo que en ocasiones no tienen los medios para mostrarla. Entonces, bueno, si quieres contarnos un poquito más todo esto tan interesante, Inés. Pues mira, os cuento un poquito de dónde surgió la idea de montar Primera Toma. Alicia Álvarez, que es mi socia, y yo nos dimos cuenta de que faltaba un espacio donde los
niños y adolescentes que tenían como un especial interés en las artes escénicas pudiesen formarse de una manera profesional, ¿no? No Claro. abordándolo solo desde el concepto del juego, una aproximación más lúdica hacia las artes escénicas, que nos parece súper interesante también, pero había un perfil de niños y adolescentes que querían acercarse de una manera más profesional, ¿no? y formarse con otro rigor. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que había esa carencia tan grande, montamos Primera Toma, que es un estudio de interpretación para niños y adolescentes. Trabajamos con alumnos entre 6 y 20 años aproximadamente, que reciben, por un lado, formación en interpretación y luego creamos una escuela de jóvenes espectadores porque nos parecía súper importante también que se acercaran al teatro como espectadores, para fomentar el pensamiento crítico, para ayudarles también a desarrollar un discurso, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque hay una franja de edad, es verdad que hay mucho teatro para niños, pero luego ahí hay una edad como alrededor de los 11 años en los que deja de haber una oferta, son muy jóvenes para algunas de las propuestas escénicas que hay, pero a la vez son muy pequeños, o sea, son muy mayores para las que hay para niños, ¿no? Entonces, con esa idea de no perder ese público, esos espectadores en esa franja de edad, pues creamos una compañía creada por y para público adolescente. Ayer mismo estrenamos un espectáculo en el Teatro Galileo de Madrid que se llama Golfa, en el que hablamos sobre la identidad sexual, los problemas que hay con el sexo y la sexología en la edad adolescente, etcétera, ¿no? Y desde hace 2 años coordino un proyecto de residencias artísticas para cineastas, jóvenes cineastas en la Academia de Cine, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, que tiene pues ese objetivo también de que los jóvenes puedan expresarse a través del audiovisual e impulsar sus nuevos proyectos. Muy bien, Inés, pues muchísimas gracias. Creo que está clara también tu conexión con los adolescentes. Me ha gustado mucho ese buscar aquello que la realidad de las artes escénicas o de la cultura en general, ¿no? En el caso de Primera Toma, no cubre. Y estoy muy de acuerdo en que esa franja de 11 a 12, 13 años en los que son preadolescentes, entonces, como no están definidos bajo una nomenclatura estanca, parece que no están y sí que ¿no? Todo es como de 6, 7, 8 años, bueno, hasta ahí, venga, empiezas a madurar, ya entiendes las cosas, pero es verdad que creo que esa franja es justo muy, muy frágil y muy sensible y por eso justamente muy importante a tener en cuenta, ¿no? Para, como dices, para formar futuros intereses y desarrollo profesional, ¿no? Que es una de las inquietudes que yo creo que se ha repetido bastante a lo largo de los pensamientos de nuestros jóvenes en la plataforma Future Desires, como esa inquietud de poder llegar a ser lo que quieren ser sin importar género, raza, ideología, cualquier tipo de estereotipo que se les atribuye sin pedirlo. Y me parece muy interesante, ¿no? Como que podéis ofrecer esta herramienta. Muchas gracias, Inés. Gracias. Pues vamos con David Silvestre, muy cercano al Festival 10 Sentidos y querido. Es periodista, gestor cultural y poeta. Actualmente desempeña labores en gestión de públicos en Festival 10 Sentidos y ejerce como responsable de prensa en la compañía de teatro El Micalet, bien querida y conocida en Valencia también. Paralelamente ha organizado diferentes eventos como Andar por Casa, A Pies de Página o Sujetos Reales, entre otros, todos ellos relacionados con la poesía y la tertulia, con lo cual intuimos que es un buen tertuliano. Bienvenido, David. Gracias. Pues bueno, ligándome un poco a la principal propuesta ahora para presentarnos, ¿por qué estoy vinculado con este proyecto? Pues como tú bien has dicho, bueno, gracias a todos por estar, por supuesto. Como tú bien has dicho, formo parte del Festival 10 Sentidos y inevitablemente pues tengo una relación con este proyecto, un proyecto que pude seguir desde el principio y que la verdad me ha ayudado también a mí a reconectar pues con experiencias anteriores que había tenido, laborales y a nivel también académicas. Mi TFM estaba prácticamente dedicado a la generación Z y es un poco lo que también me gustaría hablar hoy aquí, un poco de las conductas que yo he podido analizar o que he podido vivir también por juntarme con ellos y sobre todo cómo está ahora mismo en Valencia algunos ámbitos del sector de la cultura, sobre todo un género musical que desde mi punto de vista ha surgido en los últimos años y ha conseguido establecerse, como es el bedroom pop, y luego la evolución de los eventos poéticos, que yo creo que también han pegado un salto bastante importante en los últimos años. No sé, no quiero alargarme mucho más, supongo que luego entraremos bastante en materia, pero bueno, en definitiva un poco eso, supongo que estoy vinculado a esto porque formo parte de este proyecto que es el Festival 10 Sentidos y porque también trabajo en eventos que van en esa dirección. Muy bien, pues muchas gracias, David. ¿Y podemos considerarte
supuesto, nos considero a todos, pero bueno, también como persona joven que lanza proyectos y que va adelante, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que a mí como persona que está en esa bisagra también de ser joven y no, o considerada por la sociedad como joven o ya no, en esos momentos de cambio. Bueno, ahora pasaremos a hablar de todo. Vale. Es que yo ya me dan ganas de meterme en materia. Pero vamos a presentar a Nuria. Nuria Garrido es graduada en periodismo por la Universidad de Valencia y máster en análisis político. Desde que empezó la carrera hasta el día de hoy no ha parado de reinventarse y crecer profesionalmente. Hizo su Erasmus en Noruega y ha pasado por las redacciones de periódicos nacionales como El Mundo y La Razón. También por televisiones como Levante TV y Apunt Directe, donde está de colaboradora, si no me equivoco, Así es. ahora mismo. O sea, sí. prácticamente la hemos sacado de la tele para traerla. No es broma. No. Actualmente es freelance y escribe para medios como El Salto, Plural y El Diario.es. Bienvenida, Nuria. Muchísimas gracias por formar parte de esta tertulia, de este encuentro. Y bueno, si quieres, Nuria está muy bien preparada porque trabaja. Bueno, no te creas, aunque trabaje como tertuliana, siempre me ponen nerviosas estos eventos, ¿no? Porque nunca una se acostumbra. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Me parece súper importante hablar de la juventud y no solo de la juventud que como nosotros, ¿no? Yo tengo 25 años, sino, por ejemplo, las inquietudes que puedan tener otras personas o proyectos que estén trabajando hacia personas jóvenes. Claro. Bueno, como bien has dicho, soy periodista freelance. Desde hace relativamente poco me siento muy identificada en este proyecto, sobre todo con la palabra soñadores. Me considero una persona muy soñadora. Yo, pues no sé, cuando me acuesto a dormir a veces me visualizo en otro país haciendo de corresponsal o haciendo reportajes importantes o llevando a cabo proyectos míos. Y bueno, ahora mismo, pues como tú has dicho, estoy escribiendo para varios medios de comunicación y sobre todo también me siento muy identificada porque desde que acabé la carrera hasta ahora estoy haciendo una lucha constante por reivindicar los derechos laborales de la gente joven, por intentar conseguir alguna oportunidad, porque, por ejemplo, muchas veces la gente me pregunta cómo he llegado de tertuliana, ¿no? Porque tengo 25 años a una mesa de actualidad claro. Y eso fue el fruto pues, de unos años de mucho esfuerzo, de hacer contactos, de hacer prácticas. Y hacer prácticas pues suponía pues quedarme sin verano, trabajar gratis. Entonces, bueno, yo creo que es importante transmitir, ¿no?, un mensaje positivo a las personas, en mi caso, que quieren dedicarse al periodismo, porque me parece que el periodismo está reinventándose, como he dicho, ¿no? Me encanta esa palabra, porque mientras los medios convencionales viven en el pasado, hay un montón de proyectos, podcasts. Bueno, pasamos el día enganchados a Netflix y en Netflix hay documentales, eso es periodismo. Entonces creo que está viviendo un buenísimo momento. El otro día Ferreras hizo 14 horas en directo y me dicen que el periodismo está en crisis y tuvo mucha audiencia. Es que claro, es un poco contradictorio. Pero bueno, nada, no me voy a enrollar más. Totalmente de acuerdo. Nuria, nada, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Y tenemos a la persona joven más interesante, hablando de política, también nos meteremos, si os parece, un poco en esto. Tenemos a Nanismo, que es una persona del momento, ¿no? Domenech, que es una persona joven, preparadísima y que ha demostrado que es un profesional excelente y no por su juventud dejamos de contar con que es una persona válida en su campo, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias, Nuria, pero continuamos, enlazo con lo último que has dicho, que me ha gustado mucho, ¿no? Primero el estereotipo, bueno, hago también hincapié en que siendo mujer joven, a veces la cosa se complica, ¿no? Sí. Lo que tienes que soportar o lo que tienes que... Bueno, ¿y cómo has llegado hasta ahí? ¿O cómo has...? Pues con trabajo, como todo el mundo que ha llegado hasta aquí antes que yo, ¿no? Exacto. Al final, yo creo que no hay otra fórmula en esto que trabajo. Que por más recomendaciones que tengamos, si al final no trabajas, no sabes, no eres un buen trabajador, no eres un buen profesional, no puedes desarrollarte, no puedes continuar, ¿no? Para comenzar un poco con el debate, bueno, y abrimos a nuestros 20 asistentes, compañeros, amigos, bueno, os damos hola, espero que sigáis ahí, os veo conectados, veo nombres conocidos y otros que no, pero bueno, que sepáis que podéis comentar, que no sé, es que no tenía el chat puesto, vale, genial, no habéis dicho muchas cosas todavía, pero os invito, ahora que abrimos al debate enseguida, ¿vale?, a que preguntéis, comentéis, veo que María Teresa Laoz está de acuerdo y dice, hola. Muy bien, os invitamos a que participéis, ¿vale? Para avivar un poco y empezar con este debate, antes de escucharnos todos, ¿vale? Escucharnos todos, los que estamos a una y otra lado de la pantalla. Voy a desvelaros los deseos que nuestros 4 maravillosos invitados, a los que habéis conocido un poquito más, aunque sean unas breves líneas ahora mismo,
compartieron con nosotros, ¿vale? Empezamos con el deseo de Hassan, que tiene algo divertido. Su deseo es que todos los pies se llenen de pasos, ¿vale? Te diría muy brevemente, Hassan, que nos dijeras qué te llamó la atención de este deseo tan particular y tan poético también, ¿no? ¿Vale? Y pasaremos a decir una cosita a continuación acerca del mismo. No te oímos. Vale, ahora. En realidad, bueno, seleccioné este texto porque, bueno, cuando conocí la web de Future Desires y empecé a leer los comentarios de la gente, bueno, de geografías muy distintas, y eso quizá que sea una cuestión de formación profesional, de inmediato me di cuenta que digamos, esa tensión inherente al propio discurso entre dos modelos de persona que podríamos decir polarizados, ¿no? Es decir, hay algunos deseos de futuro que siguen de alguna manera enmarcados en lo que sería el yo, es decir, que responderían a un modelo de persona individualista, pero luego había otros que de alguna forma reflejaban un poco más un espíritu que podíamos llamar comunitarista e incluso bueno, con una tendencia a lo que sería la idea de la interculturalidad, ¿no? Pero me llamó la atención que todos los pies se llenen de pasos, no porque me llamase tanto por esa componente poética que ciertamente tiene, sino por dos razones. En primer lugar, por el todos, ¿no? Que no es para nada excluyente y que por lo tanto de alguna forma pues ya está sentando las bases de una igualdad básica. Pero luego la segunda es porque ese texto a mí me recordó, bueno, y es una cosa que ya es muy personal, a un artículo que escribió un filósofo a finales de los 40, que es Jean-Paul Sartre, que se titula, es un clásico de la filosofía, que se titula El existencialismo es un humanismo, ¿no? Y en este texto, justamente, o la máxima del texto, es la idea de que la existencia de las cosas precede a la esencia. Es decir, las cosas no existen porque exista una idea platónica o porque haya un Dios que ha creado el modelo de la cosa, sino porque nosotros, como sujetos, las creamos, ¿no? Es decir, las producimos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los deseos de hacer, ¿no? Y en ese hacer, digamos, cobra importancia una característica que a mí me parece fundamental del ser humano, a la que no se puede renunciar, ¿no? Que también estaría, digamos, implícita en esa frase, que es el tema de la libertad. Una libertad, de alguna manera, intrínseca en el sentido de la imposibilidad de no tomar decisiones. Es decir, no podemos dejar de tomar decisiones. Por mucho que haya, bueno, y eso lo ha comentado la compañera, incluso que haya condicionamientos o factores externos o internos que limitan, ¿no? Lo que queremos o lo que podemos hacer. No voy a entrar porque además quiero ser breve. Sartre habla incluso, digamos, de que esa negación de la libertad implica incurrir en un acto de mala fe. Es decir, si tú niegas la idea de que tú tomas decisiones constantemente, tú lo que estás incurriendo es un acto de mala fe, que es cuando, por ejemplo, un ejemplo muy básico, cuando decimos que sigo comprando teléfonos móviles producidos con coltán que no ha sido debidamente certificado, que está respetando los derechos humanos, porque el hecho de que yo deje de comprarlo no va a cambiar para nada la situación, ¿no? Por lo tanto, esa frase me recordó inmediatamente a Sartre y ya acabo por dos razones. En resumen, una, porque es una afirmación, una reivindicación de la libertad, pero no una libertad cualquiera, sino una libertad que repercute a todos sin distinción de origen o condición. Y luego, por otra razón que a mí me parece que es esencial y que creo que hoy en día en el campo, digamos, se tiene que utilizar como un arma política, porque sirve para que nos demos cuenta de algo muy importante, y es el hecho de que el ser humano no nace, sino que se hace, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de condicionamiento, como decía Simone de Beauvoir, biológico, que limite la libertad del sujeto, está de alguna manera pergeñado, es decir, está viciado. Es decir, el ser humano se hace, ¿no? Y esto yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de todos los pies. Me gusta mucho lo que estás diciendo y a mí me parece un deseo muy generoso y me parece que también nos podría explicar por qué escribió este deseo nuestro compañero David, porque fue él quien puso el deseo. Casualmente, esta era el pequeño chascarrillo, sí. La pequeña sorpresa de la... Menos mal que queda todo en casa, nada. Pero me ha encantado toda la elaboración, Hassan, y el por qué, ¿no?
que está repleto de matices esta frase tan poética y tan sencilla, y que justamente, bueno, pues esa poética la haya definido nuestro compañero David, también me parece muy interesante. Qué guay. David, ¿tienes algo que decir y Pues, pasamos a tu deseo? sí, claro. Nada, solo comentarte que, bueno, que es una ilusión, por supuesto, es una ilusión que hayas elegido este deseo. Y bueno, no desconozco el texto al que hace referencia de Sartre, pero bueno, claro, sí que hay una intencionalidad en ese deseo. Evidentemente, el deseo es algo importante desde mi punto de vista porque es el principio del camino, supongo, hasta la consecución de ese deseo. Pero si no hay camino, si no hay esfuerzo, si no hay constancia, no creo que llegue a ningún sitio. Entonces también es como un deseo que busca también el ánimo. Yo creo que es también uno de los principales motores para que todo avance y tú también estar a gusto, ¿no? No quedarte estancado y pues eso, que todos los pies se llenen de pasos. Muy bien. No sé nada de eso. Gracias por elegirlo porque la verdad que me halaga bastante. Muy bien. Me gusta ese match que ha sucedido aquí de manera casuística o causística, no sabría cómo definirlo. Y pasamos a ver el deseo de David, que es un poco de autoridad a los jóvenes para no sentirnos desplazados. Cuéntanos un poco de por qué te llamó la atención este deseo, David. Pues me llamó la atención porque creo que es verdad. O sea, creo que es una situación que muchos jóvenes habrán vivido, el hecho de parecer que tienen que pedir a todo permiso para hacer las cosas y siempre hay muchas dificultades, ¿no? Y siendo joven como que se te resta en seriedad a lo mejor cuando tal vez tengas un proyecto entre manos que tiene valor para llevarse a cabo, ¿no? Yo me voy a detener un poco aquí porque sí que es donde me quería extender más, pero tampoco me voy a enrollar mucho, que es un poco enlazando con lo que hablaba antes de la generación Z, que yo creo que siguen bastante, o por lo menos en los campos que yo he visto aquí en Valencia, sobre todo, pero creo que es algo a nivel nacional, supongo. No tengo conocimiento de si es a nivel de nada más, pero bueno, en fin. En Valencia yo sí que he visto que entre la gente que está intentando lanzar proyectos a nivel musical y a nivel poético también, hay mucha cultura del do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo y realmente estamos viendo como un género de música denominado bedroom pop está abriéndose camino sin tener que recurrir a grandes industrias o grandes sellos, casi de una forma autogestionada en muchos casos, como es el caso de Carlota, por ejemplo, en Valencia, que teniendo 20 años montó un sello para lanzar su proyecto, Futuras Licenciadas es el sello que se montó el año pasado, montó su proyecto para lanzar su carrera, y no solo la suya, y esto es algo muy interesante, porque también es las carreras de los demás, de otros grupos, del alrededor, o sea, también hay un sentimiento, como comentaba antes Hassan, de comunidad y de apoyo, que yo creo que es algo bastante interesante. Y en el campo de lo poético, pues también lo vemos con proyectos que, es curioso, han surgido también a raíz de la cuarentena, como son, por ejemplo, el proyecto Orbis Vacui y el proyecto Poesía 90. Poesía 90, por ejemplo, está más enfocada a dar un testimonio generacional a nivel poético de lo que está ocurriendo a través de la plataforma Instagram. Es un proyecto bastante colaborativo en el que participan poetas desde el 90 hasta el 2000 y también es verdad que tienen colaboraciones con gente, más autoridades, ¿no?, dentro del mundo de la poesía, como han podido ser Viviana Collado. Pero ya lo han llevado al espacio físico. También han llevado a cabo un proyecto precisamente organizado por el otro colectivo, por Orbis Vacui, y sé que están aquí en el chat, o sea que si quieren también que se sumasen luego en el debate. Pues porque, que comenten, claro que sí. Claro. Porque creo que es importante y es importante fijarse en todo lo complicado que es llevar un proyecto adelante y en solitario o apoyados entre sí. Es decir, por ejemplo, Carlota, que yo la pude entrevistar para el TFM, me comentaba que cuando montaron el sello no tenían ni puñetera idea de lo que significaba montar un sello, pero sí que tuvieron esa iniciativa, ¿no?, ese impulso, ese deseo, que al final, como dice Antonio Escotado, que me gusta mucho esta frase, es que el deseo es la presencia de una ausencia, ¿no? Eso me gusta mucho. Pues la ausencia de miedo, tal vez, ¿no? Que es algo muy bonito de la juventud, que es la ausencia del temor a las consecuencias. Total, pero fíjate, a las consecuencias porque nos en general. muchísimo con eso. Nos atizan mucho con el miedo, ¿eh? Esto es un punto importante también. Sí, en fin, sí, el punto del miedo es recurrente también. Por cerrar, que muy bien, David, es gente que está haciendo proyectos muy chulos y muy autogestionados, y yo creo que es importante también darles voz.
Qué guay. Yo creo que enlazando un poco con lo que comentas, y ahora seguimos con vuestros deseos, Nuria y Inés, pero es cierto que yo imagino como David, yo conozco a nivel local, no sé a nivel estatal si sucede lo mismo, pero entiendo que es algo generalizado, que la generación Z, si no me equivoco, sí que es cierto que no tienen ese miedo, ese impedimento. Creo que son muy conscientes de que nadie más que ellos va a hacer todo lo posible porque triunfen. Y que lo están haciendo pues enfrentándose al, bueno, lo que decía David de Carlota, ¿no? No tengo ni idea de cómo hacer esto, pero creo que todos en un punto u otro de nuestro desarrollo y de nuestra carrera nos hemos visto en esa tesitura. Nadie nace sabiendo hacer todo, pero todos aprendemos a hacer muchas cosas a lo largo del tiempo y no dejamos de aprender desde que nacemos hasta que morimos. No dejamos de aprender en ningún momento. Entonces, ese aprendizaje y esa valentía, ¿no? para enfrentarse a los prejuicios de los demás, creo que es algo que siempre ha caracterizado, por supuesto, a la juventud, pero que ahora especialmente hay un momento de ebullición en el que se profesionalizan a una edad muy temprana y que creo que eso es fantástico, ¿no? Esto también tendrá algo que decir Inés, seguro veo que asiente con la cabeza, porque también roza este trabajo tan bonito que estáis desarrollando con jóvenes, ¿no? De coger esas inquietudes y no decirles, no desvirtuarles, ¿no? Que es algo como que antiguamente, ¿no? Hablando de las convenciones establecidas en los años 50-60, es como, bueno, dedicarse a algo creativo, ¿no? O formar a un adolescente o darle alas para que esa creatividad se desarrolle y continúe adelante, no era fácil, ¿no? Era algo que podía encontrar muchos impedimentos. Entonces, el darles alas a que desarrollen esa voz, a mí me parece fundamental. A ver. Inés. Ay, igual no me has oído. ¿No me oís? ¿Sí? Ah, vale. No, decía Inés por lo de dar alas a los jóvenes, ¿no? Como es tu experiencia de trabajo con estas personas jóvenes, cómo recogéis esos anhelos y cómo trabajáis con ellos, ¿no? Y luego pasamos un poquito a ver tu deseo, si te parece. Bueno, yo coincido en lo que habéis comentado antes, ¿no? Es verdad que muchas veces, como vivimos en esta sociedad que está controlada por los adultos y que parece que los niños y los adolescentes no pueden tener voz, ¿no? Y también están como muy estereotipados, ¿no? Hay una franja de edad, sobre todo, que tendemos a pensar, pues eso, que están con las hormonas disparadas, que no tienen objetivos claros, que son una generación pasiva, etcétera, ¿no? Y nosotros lo que vivimos en el día a día es todo lo contrario, son jóvenes entusiasmados, con muchas ganas de contar cosas y con muchas ganas de resolver los conflictos a los que se enfrentan día a día. Y es verdad que para eso las artes escénicas, bueno, pues tiene un valor muy potente, ¿no? Y a través pues de herramientas como el teatro foro, por ejemplo, en el que ellos pueden construir sus propias historias, ponerse en la piel de todos los personajes que componen ese conflicto, ¿no? Y intentar resolverlo entre todos, ¿no? Y sobre todo ver encima de un escenario a jóvenes de su misma edad hablando de conflictos y de temas que a ellos les interesa, pues les ayuda mucho también en esa reflexión, ¿no? O sea, que yo creo que es una generación a la que hay que darle voz porque lo está pidiendo a gritos también, ¿no? Totalmente. Y que merecen que estemos ahí apoyándoles y ayudándoles. Totalmente. Dándoles voz a los jóvenes, incluso a los niños, yo creo que cambiaríamos el mundo. Creo que sería el motor de cambio, ¿no? Que está muy vinculado con tu deseo, Inés, que es que la cultura se convierta en motor de cambio social, porque es parte de su cometido, ¿no? Que todas estas ideas, estos pensamientos generen un cambio real. Vale, tenemos preguntas. Venga, vamos a ver qué dicen nuestros invitados. ¿No creéis que esta pandemia está estigmatizando a los más jóvenes? ¿Qué os parece? ¿Creéis que están damnificados? David levanta la manita discretamente o el boli. Sí, pero bueno, si Inés quiere aportar algo, porque es la que estaba interviniendo, le hemos cortado un poco. Sí, perdón. Vamos, creo que totalmente. Vale. Creo que se les ha cogido como chivo expiatorio, ¿no? Y lo fácil es decir que son ahora los que están propagando el virus, están haciendo una cantidad de vídeos culpando a los jóvenes que son los que salen, etcétera, que no digo que no haya una parte de razón, ¿no? Pero también yo creo que son los que más están sufriendo también las consecuencias del encierro, de la limitación. Hay cosas que se están perdiendo propias de su edad que no sabemos si van a poder recuperar o en qué condiciones, ¿no? Los demás, pues bueno, pues al final, pues oye, estás unos meses con un nivel de actividad menor, no te afecta ese nivel, ¿no? Pero te dejo hablar, David. No, era un poco, no sé si coincidiremos todas, supongo que sí, pero que es evidente que
como en todas las edades y tal, ha habido actos de irresponsabilidad, porque también están los viejos que van con la mascarilla mal puesta, quiero decir, ahí hay de todo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo creo, se está enfocando mucho en los jóvenes y no tanto, por ejemplo, pues en los medios de transporte públicos o en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, a lo mejor porque soy joven y también entiendo el hecho de lo que tú has dicho, de que son años o son meses de vida, que es una edad que te están cortando y te puede implicar también el corte en una progresión de tu vida. Entonces, es un tema complicado porque yo creo que sí que se está haciendo, se está estigmatizando y se les está fastidiando más. Claro, yo creo que bastante tienen con encajar en una camino hacia la adultez o hacia la madurez, ¿no? Que es la adolescencia, que es maravillosa y dispersa y creativa y de muchas maneras, el encajar esta locura que a los adultos nos ha costado y nos sigue costando tanto, ¿no? O sea, yo pienso en mi Isabel Puig de 16 años y estaría incendiada todo el tiempo y enfadada con esta situación, ¿no? Entonces hay que ejercer también esa empatía hacia nuestros jóvenes como ciudadanos que son, ¿no? Porque al final los obviamos muchas veces su opinión, su todo, pero es como, bueno, pues no salen y se quedan. Pues bueno, igual el problema no es este, igual hay que encontrar un punto medio. ¿Cómo lo ves, Nuria? Venga, que te tenemos ahí. Justo estaba pensando lo mismo que ha dicho el invitado por el chat, ¿no? Que van a ser los más afectados por las crisis que vienen, porque lo que suele pasar es que la gente joven se pone el foco en cuanto a las fiestas ilegales que se producen, es verdad, porque están en una edad, pero ya no solo los adolescentes, sino la gente de 20, 25 años que o está en la carrera, que por una parte no va a poder disfrutar tampoco de la carrera, ¿no? Yo los años de la carrera los disfruté muchísimo. Por ejemplo, la gente que, no sé este año, el tema del Erasmus, por ejemplo, si lo están haciendo, no lo están haciendo bien, ¿no? Todas estas cosas que se están perdiendo, que es un proceso educativo tan chulo como es la universidad, les va a afectar. Y aparte, que no se pone el foco en la gente que tiene de 25, un poco más hacia arriba, ¿no? Yo tengo 25, que venimos encadenando crisis económicas. A mí, en mi caso, no me pilló tanto la primera, porque ahí era más cría, pero sí que ya desde que salí de la carrera las cosas estaban complicadas, porque bueno, el mercado laboral español lo conocemos, ¿no? Reina la precariedad. Pues ahora con la crisis del coronavirus esto se ha agudizado y en vez de poner el foco en eso, pues está como machacando a los jóvenes. Que me parece súper bien que... El problema de esto que yo veo es que se pone a todos en el mismo saco, ¿no? Y luego, por ejemplo, vimos las imágenes estas de unos jóvenes, creo que eran La Rioja, después de unas protestas que salieron a recoger y a limpiarlo. Y yo lo que pensé fue, benditas imágenes de estos jóvenes, porque si no, claro, no salimos. Porque además hay algunos que es verdad que se lo están pasando súper bien en pandemia, ¿no? A los que están haciendo fiestas ilegales, pero luego hay otros que están en casa con problemas de salud mental, sin encontrar trabajo, sin poder estudiar bien. Y de esto no se está hablando. Me parece bien que se denuncien las fiestas ilegales, por supuesto, y que se les multe y todo lo que se tenga que hacer, pero que no se deje de poner el foco en la otra parte, porque además la juventud, que es el futuro de España, si no la cuidamos, porque al final nos iremos todos de España. ¿Qué futuro le queda? ¿De qué depende, no? Todos los científicos, los ingenieros, los periodistas se van también fuera, sobre todo en mi campo, profesores que se van a dar. También hemos visto enfermeros que están en Londres y Noruega que cobran mejor que en España. Y bueno, pues eso pasa un poco más desapercibido, por desgracia. Es cierto, sí. Hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que la realidad es poliédrica, ¿no? Lo que decía Nuria, no podemos meter a todos los... Está muy bien esto que hacéis, dándoles voz y motivándoles. Enhorabuena por la propuesta. Genial, pues lo compartimos. Muchas gracias. Que la realidad siempre tiene muchas caras, ¿no? Cada persona tenemos a veces muchas caras. O sea, no podemos limitar la realidad de esta manera. Yo creo que es muy cómodo juzgar y meter en cajas y, bueno, decir, damos por perdido esto porque, bueno, no nos vamos a preocupar y necesitamos encontrar culpables también políticamente, ¿no? Desde las instituciones en muchas ocasiones necesitan un chivo expiatorio, ¿no? Lo que decía antes Inés, y bueno, la juventud, como no tiene una voz propia que les represente, pues pueden ser un buen objetivo, un buen target, ¿no? Ha sucedido lo mismo en pandemia con los parques de los menores, ¿no? De, bueno, pues vamos a cerrar los parques y dices, pobres, claro, ¿cómo se van a defender, no? Yo ante esta medida, por ejemplo, pensé muchísimo en Francesco Tonucci y en su proyecto La ciudad de los niños, ¿no? Y pienso constantemente en cuánta falta hace, no sé si conocéis este proyecto, pero bueno, es muy interesante, es una ciudad utópica diseñada y pensada por los niños. Es un pedagogo italiano que os recomiendo que leáis porque es delicioso, es encantador, da conferencias todo el tiempo y os lo recomiendo muchísimo porque...
bueno, lleva toda la vida trabajando por dar visibilidad a las ideas de los niños y luchando por tener en cuenta la visión de los niños, de la ciudad y de su entorno urbano inmediato, reivindicando siempre que las ciudades, por ejemplo, no están adaptadas, no solo para las personas con algún tipo de diferencia física, etcétera, sino para los niños, ¿no? Las alturas, las realidades son muy agresivas para los niños, por ejemplo, ¿no? Y entonces él lleva reivindicando esto a través pues de la difusión de su conocimiento, de la lucha política, realiza viñetas representando las realidades de los niños que no entienden cosas de los adultos, ¿no? Y una de estas propuestas es la creación de una ciudad utópica, ¿no? Proyecto que intentó, no sé si por cuánto tiempo lo pudo desarrollar, pero llevar a cabo, si no me equivoco, en la ciudad de Parma. No estoy 100% segura de este dato, pero creo que fue en Parma. Y bueno, con mucho éxito, ¿no? Entonces, hacía esta reflexión, ¿no? Quien no se puede defender es un objeto fácil para manipular, pero tenemos que dar voz a estos jóvenes, ¿no? A cómo piensan, cómo discurren. No sé si tenemos jóvenes al otro lado que quieran decir cosas, aparte de estos invitados que han participado. María Teresa Lao dice, completamente de acuerdo. Como dice David, hay personas de todas las edades que lo están haciendo mal. Me falta esa empatía por parte de los medios, lo que nos perdemos personal y profesionalmente. Pues es muchísimo, María Teresa, ciertamente. Muchas gracias por comentar igualmente. Pues, ¿queréis comentar alguna cosa? ¿Seguimos? ¿Os animáis, el público? ¿Queréis que pasemos a ver algunos deseos in situ en la web? ¿Os parece? Sí, María Teresa dice que sí. Pues vamos, lo que diga María Teresa, vamos a... Voy a compartir pantalla ahora mismo con vosotros y vosotras. Decirme si me oís. Vale, os veo por aquí en un rinconcito. Perfecto. Vale. Bueno, antes he olvidado deciros, disculpar, lo han puesto mis compañeros de las naves en el chat, ¿de acuerdo? Pero está siendo grabada esta sesión para que la gente que no ha podido conectarse en directo pueda tener acceso a ella, ¿vale? Porque lo sepáis. Disculpad que no lo he dicho en viva voz antes, ¿no? Pero bueno, para que veamos un poco la plataforma y para que también quienes no habéis participado todavía os animéis a poner vuestros deseos, porque bueno, algo muy interesante de este proyecto también es su perdurabilidad, ¿no? Hemos comentado al principio, para los que os habéis incorporado más tarde, que el proyecto, la plataforma Future Desires, arranca el 12 de mayo, ¿no? Como inicio simbólico de lo que iba a ser el Festival de Sentidos, como habitualmente se celebra en mayo, que tuvo que ser pospuesto a causa de la pandemia, como todos sabemos, y que se está celebrando entre septiembre y diciembre, ¿no? Pero este proyecto nos ha acompañado desde mayo y ha ido creciendo poco a poco y tiene mensajes, ha recogido mensajes de jóvenes de espíritu, corazón y mente desde entonces hasta ahora y va a permanecer abierto. Entonces, bueno, el display es muy sencillo, ¿vale? La web es futuredesires.com, lo podéis ver en pantalla. Espero que lo podáis ver bien, ¿vale? Si no, comentar en el chat y ahora me meto por ver si alguien no lo puede ver. Y os invitamos a compartir vuestros deseos, ¿no? La gente ha compartido todo tipo de deseos, ¿no? Hay algunos que son muy genéricos, como quiero pizza, quiero más pizza. Esto se ha repetido, creo, un par de veces. Son anecdóticos, pero también nos hablan del desenfado de la juventud, ¿no? Y del no preocuparse del qué dirán y de esa libertad de la que hablábamos, ¿no? Aquí vemos un mensaje, por ejemplo, de Salva, de Andalucía, que dice, utópico, pero ojalá después de esta pandemia seamos más humanos, ¿no? Sin duda, yo creo que compañeras y compañeros invitados, Inés, Hassan, David, Nuria, estaréis de acuerdo conmigo que el topic, ¿no? O el ítem de la humanizar tanto procesos personales, profesionales, es una de las claves que se va repitiendo, ¿no? Que la sociedad poco a poco sea un poco más humana, que no trabajemos siempre como máquinas, ¿no? Que generemos, que fomentemos la empatía y que escuchemos más a los demás. ¿No os parece? Creo que hay bastantes mensajes en este hilo. ¿Verdad? Tenemos mensajes también en distintos idiomas. Bueno, de hecho, hemos recibido mensajes de países de alrededor de todo el mundo, ¿vale? Tenemos Argentina, Chile, China. Vale, vamos a volver a poner el mapa para que lo veáis un poco. República Dominicana, Ecuador, España, Estados Unidos, que tienen las cifras de participación más altas, claro. En España tenemos 162 mensajes y en Estados Unidos 55, con lo cual, bueno, también es interesante ver cómo tenemos ese reflejo
ambos lados del Atlántico y de Latinoamérica, con Colombia, Chile, Argentina. También tenemos participación de África, de Palestina, de Moldavia, del Líbano, de Corea. La verdad es que hemos tenido una muy buena participación, ¿vale? Por eso vemos también mensajes en distintas lenguas, que yo creo que también es algo que caracteriza mucho a la sociedad actual, ¿no? Como la conectividad. Ciudades, al hilo de lo que decíamos antes de la ciudad de los niños de Tonucci, ¿no? Ciudades sin coches, sin arquitectura agresiva, sin aglomeraciones, ciudades para vivir bien, ¿no? Yo creo que al final la reivindicación, no sé si estáis de acuerdo conmigo, invitadas, invitados, principal es como queremos vivir tranquilos y poder hacer todo lo que queramos en libertad, sin ser juzgados, seguir adelante, ¿no? ¿Os parece que han habido muchos mensajes a este respecto? ¿Si ha habido algún otro que os llame la atención? No sé si me oís por aquí. ¿Sí? Sí. Vale, genial. Sí. A ver, yo que pude empezar a ver el proyecto desde el principio y, bueno, comenta Eva en el chat que si este proyecto se pensó antes o después de que estallase la crisis por el coronavirus. Se pensó antes, porque el festival estaba previsto, como todos los años, para el mes de mayo y esto iba a ser la inauguración del mismo. Y, bueno, pues al final conseguimos darle un impulso más grande, dada la situación, y lo enfocamos durante la cuarentena, pues eso, una web activa y tal, pero la idea es previa, o sea que estaba pensado para antes. Luego, respecto a los temas que se están tratando en los deseos, pues sí, la verdad es que lo general es lo que hemos visto, vivir más tranquilos, sobre todo esa agresividad de las ciudades del sistema al final de la vida, ¿no? Y yo creo que sí, que humanizar es algo que le gustaría a todo el mundo que pasase, pero no sé si Hassan, o sea, me interesaría saber un poco la opinión de Hassan porque seguro que tiene algún punto de vista súper guay y no sé. No, hombre, pues yo creo que posiblemente te defraudaré. No, yo sí que he estado, vamos a ver, yo sí que he estado le he dado vueltas al tema y además es un tema que trabajo con el alumnado porque me parece que es fundamental. Es decir, sí que es verdad que cuando leemos los mensajes hay mucho humanismo en ellos y eso está muy bien. Y a mí en ese sentido me alegra y me alegra por una cuestión fundamental, ¿no? El humanismo en el siglo XX, la corriente humanista de pensamiento que aparece en el Renacimiento, que es heredera de la Ilustración, y recordemos que es, por ejemplo, a partir de ahí cómo se construye la idea de que todo ser humano, por el mero hecho de nacer, tiene unos derechos que son intrínsecos, es decir, que son inalienables, aunque ciertamente, es decir, en el contexto de la Ilustración había muchos grados de exclusión, es decir, por ejemplo, habían seres que no alcanzaban ese estatuto de humanidad y por lo tanto no entraban dentro de ese decreto, ¿no? Pero en definitiva, en ese momento se sientan las bases de lo que es ese reconocimiento que es fundamental, ¿no? Y que aparecen estos mensajes. ¿Y por qué digo que me parece interesante que aparezcan? Porque justamente a vuestra generación, yo ya digo, vosotros habléis ya de jóvenes, pero bueno, yo ya estoy a punto de no entrar ni siquiera en la categoría de viejoven. Es decir, antes era viejoven hace unos años, pero ahora ya estoy casi ya saliendo ya de esa categoría de viejoven. Pero lo interesante es que a vuestra generación se os ha vendido muy bien algo que es un discurso que parece muy rupturista, que es muy rompedor, pero que en el fondo acaba de alguna manera siendo mucho más conservador de lo que parece. Y es todo esto que tiene que ver con las modernidades líquidas, es decir, vosotros vivís en eso que Bauman decía, una modernidad líquida, donde todo es flujo y no hay estabilidad, sino hay cambio, lo que nos está invitando, digamos, a la importancia de adaptarnos, o a eso que, bueno, Nuria lo conocerá muy bien porque es periodista, que es todo lo que tiene que ver con el discurso de la posverdad y de la era de la posverdad. Pues desde mi punto de vista, justamente, y esto lo revelan algunos de estos deseos, lo que tenemos que hacer es recuperar el ideal de la Ilustración. Es decir, un ideal, digamos, de alguna manera, donde de alguna forma hayan algunas cosas que no están sometidas a los deseos particulares de un momento histórico determinado, sino que es algo que tiene que ser un pilar esencial en lo que sería la vida de las personas. Y por lo tanto, de alguna manera, es decir, ciertamente reformulada, es decir, la racionalidad ilustrada, que construye ese sistema, se tiene que pensar, se tiene que reformular, tiene que ser posiblemente mucho más integradora, mucho más solidaria, mucho más empática. Pero de alguna manera, es decir, yo desde mi punto de vista, y mira que yo soy muy de esta idea, formo parte de esta corriente de la importancia del desaprender, de descolonizar el imaginario, pero creo que puede ser también un pilar a partir del cual construir
sociedades pues mucho más humanas, ¿no? Que es un poco el concepto que tú has utilizado. Claro. Por lo tanto, ya digo, yo le había dado vueltas y me parece muy bien. Mira, y lo sintetizo en una frase, yo a mis alumnos empiezo a decirles que hoy en día no hay nada más radical que volver a ser ilustrado. Es decir, la radicalidad ya no es ser posmoderno. Porque eso de alguna manera es eso es la postura fácil, ¿no? Entonces, lo radical es volver a ser ilustrado. Y es un poco el mensaje que les transmito a mis alumnos, incluso a aquellos que trabajan con prácticas artísticas, fotográficas en mi caso, porque bueno, soy docente en un máster de fotografía y arte, pero yo para mí ese sería, es un eslogan que yo me lo he utilizado y lo he hecho, y lo aplico, intento aplicarlo en mi vida y en mi práctica educativa. Me ha encantado, o sea, por alusiones, Nuria, no sé si quieres comentar algo sobre la posverdad, creo que es un tema en el que tienes mucho que aportar, pero efectivamente lo de volver a ser ilustrado llega a un punto en el que lo estamos viendo con todas las posrealidades, ¿no? que estamos viviendo actualmente, que lo radical, como decía Hassan, es el volver al inicio y reconstruirse, ¿no? Reconstruirse, pero volviendo a los valores que ya tuvieron presencia capital en un momento histórico, ¿no? Porque al final son ciclos y principios, ¿no? Sí, ¿ibas a decir algo, Hassan? ¿O? No, y que sobre todo se plantean como atemporales. Es decir, es una cita. Son universales. Claro. Es decir, no se puede poner en duda esa idea de cuando llega un momento dado que, por ejemplo, y en las noticias lo vemos, es decir, ¿por qué tenemos que considerar que la solidaridad tiene que ser un valor esencial o que la igualdad tiene que ser un valor esencial? También puede ser un constructo cultural, ¿no? Es decir, estos discursos que en su momento fueron muy rupturistas porque tuvieron un momento a finales de los años 1980-1990 con el postestructuralismo, hoy en día yo creo que se tienen que repensar posiblemente desde un esquema distinto al que se pensó en ese contexto, que en ese momento sí que hacía falta un pensamiento así. Pero hoy en día, ya digo, es decir, en el fondo, ese sistema, esa manera de entender el mundo ha sido absorbida por el establishment y al final se ha convertido en una especie de arma arrojadiza. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volver de nuevo al origen, por decirlo de alguna forma. Genial. Nuria, ahora sí que vamos contigo sobre las posrealidades y la posverdad, ¿no? Sí, bueno, yo sobre todo lo que quería decir que es muy importante cuestionarse siempre la información que te dan los medios de comunicación, porque además vivimos en el momento de que tanto le gusta decir a Donald Trump, las fake news, ¿no? Se ha pasado durante todo su mandato diciendo, atacando a la prensa y diciendo a todos los medios de comunicación que no eran afines a él, y ya no tanto que no eran afines, sino que le hacían ese ejercicio de control, pues dejarles sin preguntar en una rueda de prensa, vetándolos, y la verdad es que es un momento también muy contradictorio porque tenemos más información que nunca, pero estamos desinformados. Hace poco escuché un podcast en el que entrevistaban a Rosa María Calaf, la gran periodista, y decía que realmente no estamos informados, sino que estamos entretenidos. Y la verdad es que tiene toda la razón del mundo, porque nos pasamos el día en redes sociales, ¿no? Y sobre todo la gente lo que hace es leer titulares, pero no entra a la noticia, ¿no? Igual cualquier cosa que ha aprobado el gobierno, a lo mejor tú no eres afín al gobierno y lo criticas porque lo ha aprobado tarde, pero igual no sabes el motivo de por qué lo ha aprobado tarde. Entonces, es importante leer la información y sobre todo ver quién la firma, de qué medio de comunicación viene, las fechas, porque a veces se cuelan por ahí noticias, sobre todo en Facebook, de igual publicadas hace 3 años, ¿no? Y es preocupante. Por otra parte, sí que es verdad que tenemos mucha información y eso también ha hecho a la ciudadanía ser mucho más consciente. De hecho, hace poco he hecho un proyecto de publicidad sexista y lo que hemos visto, analizándolo, es que cada vez se denuncia más la publicidad sexista porque sigue existiendo, pero también porque la ciudadanía, por ejemplo, ya no tolera determinados discursos. Por ejemplo, el caso del Corte Inglés, que el Día de la Madre puso no sé si os acordáis, ¿no? De aquel cartel, 100% madre, 0% exigente, quejas. Entonces todo el mundo empezó a criticarlo. Eso está súper bien, porque sí que es verdad, pero es importante cuestionarse las cosas que vienen de los medios de comunicación y sobre todo nos cuelan mucho los fake news y sobre todo que estamos muy controlados por las redes sociales, ¿no? Deciden lo que vemos. Hay un documental en Netflix que a mí me hace mucha gracia porque Netflix hace lo mismo que ese documental critica. Netflix también utiliza las mismas estrategias, ¿no? Tiene todos nuestros datos, sabe nuestros gustos, a qué hora yo me pongo a ver una serie. Entonces, es un poco contradictorio porque tenemos muchísimos recursos y tenemos muchísima información, pero al mismo tiempo estamos súper desinformados, ¿no? Y el discurso de la posverdad es súper peligroso. Claro.
realmente es como desde el punto A al punto C, ¿qué sucede con esa B que está en medio, ¿no? O sea, ¿qué transformación sufre la información? Pues, intereses especulativos en muchos de los casos, ¿no? Entonces, pero yo creo, y quiero lanzar una baza de nuevo por la juventud que ha participado y que participáis activamente en la vida social y cultural, ¿no? Que a pesar de que toda esa vorágine nos consume a todos, ¿no? Y nos obliga a filtrar, a alfabetizarnos visualmente también, que creo que es algo muy interesante de lo que Hassan también, bueno, ha trabajado también, ¿no? A través de teoría de la imagen y de, bueno, de este trabajo también con la fotografía, que al final es transmisión de conocimiento a través de la imagen, ¿no? Eso nos obliga a estar alerta, pero que cada vez más los jóvenes yo creo que se saben esta historia, la conocen ya, la están masticando, ¿sabes? Son conscientes cada vez más. No sé qué opináis de esto. O sea, lo veo porque al final es como, sí, claro, pero esto está, no sé, la típica escena por ponernos en una situación cotidiana para vosotros y también para los invitados que están al otro lado en el chat, de conversaciones entre un chaval adolescente y sus padres. Bueno, es que he visto tal y que Trump y que no sé qué, y, ay, tengo mucho miedo, ¿no? El miedo que nos generan en muchas ocasiones con estas noticias para tenernos bajo su control, ¿no? Los medios, la política, las instituciones, lo que sea. Y el chaval que le dice, quítale hierro porque al final de lo que te están contando la mitad es mentira, la otra cuarta parte está manipulada, ¿no? Y como en muchas ocasiones tenéis esa clarividencia de conocedores del mundo en el que estáis porque habéis crecido como en la cresta de la ola de esta manipulación. No sé cómo lo veis vosotros. No os peleéis, uno detrás de otro. A ver, yo creo Venga, David. que sí que tenemos un poco esa habilidad, pero por lo que tú dices, y en esto Nuria supongo que podrá aportar mucho más porque, pues eso, está mucho más metida en los medios de comunicación, pero sí, yo creo que es más difícil colársela a un joven y aún así se la cuelan, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a lo mejor ahí estamos pudiendo echarle un cable a nuestros padres y tal, incluso a nuestros abuelos, ¿sabes? Claro, creo que las Pero sí, sí, generaciones sí. más mayores, o sea, la gente como de otra generación, están acostumbrados a otro tipo de periodismo. No quiero decir que no hubiera manipulación en los años 50, 60, porque la había y mucho y mucha, Pero, claro. pero es cierto que, bueno, había otra confianza en los medios, igual que había otra confianza en los políticos, que ahora es diferente, ¿no? También esa relación de poder y de confianza en los dirigentes o en las personas que tienen cierta influencia en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos informamos, creo que es importante también, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate que en redes sociales, en Instagram, Vox es el partido que más seguidores tiene y ahí realmente cuela lo que quiere. Pero, a ver, también supongo que Podemos también hará su estrategia de cómo escribir esto y cómo plantear las propuestas y todo el rollo. Pero es verdad, y sobre todo en Instagram, Cristian Fernando, tienes que preguntar. Sí. Vale, perdón, que estaba leyendo el chat. A Pues ver, eso ¿qué digo, dice? que sin embargo, aunque lo que hemos comentado de que esta generación a lo mejor ya está más atenta a las fake news y todo eso, sin embargo, seguimos encontrándonos con este tipo de situaciones, que Vox en una plataforma como es Instagram, que es actualísima, pues es la que más seguidores tiene de los partidos políticos actuales en España. Claro, supongo que van al nicho de mercado donde pueden conectar con más público, ¿no? Al final todo son estrategias en aras de un interés particular en muchas ocasiones, o personal o partidario, etcétera. Vamos con más deseos. Bueno, no quería dejarme en el tintero porque ya son las 8. Bueno, vamos a ir concluyendo, así que invitados, invitadas, es vuestra última oportunidad. Hablo con quienes estáis conectados a través del chat y de las redes sociales para hacernos llegar vuestras preguntas, ¿vale? Pero hay otros temas que no quisiera dejar en el tintero, como decía, como es la preocupación por el planeta, ¿no? O sea, creo que sin duda la sociedad, el público más joven es el que nos da lecciones constantemente, ¿no? Lo hemos visto con Greta, pero no solo con Greta, ¿no? Al final creo que hay una naturalización en la importancia de la preservación del planeta, de las especies, en cuidar lo que tenemos, que otras generaciones no hemos tenido, ¿no? Somos las generaciones que hemos hemos escuchado mucho este latido, ¿no? que venía cayendo gota a gota sobre el calentamiento global y dejando que cayeran las gotas, ¿no? Pero ahora mismo están horadando la roca profundamente y están llegando al núcleo y están a punto de partirla. Y entonces yo creo que los jóvenes, por ejemplo, han tomado una
han tomado la palabra, han tomado las calles, han tomado la iniciativa a través de las redes, a través de muchísimas plataformas para decir, hasta aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Y les está costando y se lo están trabajando. ¿Qué opináis sobre esto también? Inés, Hassan. Yo creo que ese es un claro ejemplo de liderazgo de los jóvenes y que nos ha obligado a todos los demás a ponernos la pila de una manera indiscutible, ¿no? O sea, porque tú eres consciente de que es algo que tienes que hacer, sabes que es que primero moralmente, ¿no? Pero luego es una responsabilidad que tenemos todos cuidar el planeta, ¿no? Pero al final nos hemos educado históricamente en otra cosa y al final pues es muy fácil volver al molde, a las costumbres y con las prisas decir, oye, pues no reciclo, pues no tal cual, ¿no? Y claro, vienen los más jóvenes de tu familia, mis sobrinos, mi tal, y dicen, pero ¿cómo puede ser que tengas este cubo así? Y claro, de repente te sacan los colores, peso, ¿no? Claro, de toda esa responsabilidad. Y es algo que están liderando ellos y que además se han organizado también en estructuras sociales nuevas, organizan ellos también sus encuentros. ¿No? Y bueno, yo creo que es algo en lo que nos han adelantado y se han colocado como líderes de ese movimiento y como digo, nos está obligando a los demás a seguirles. Cierto. A ver... Tenemos a Cristian que dice, respecto a la desinformación, creo que por desgracia hay un gran grupo de jóvenes muy crédulos que creen todas las noticias que leen o escuchan en cualquier medio sin poner en tela de juicio la credibilidad de muchas noticias. ¿Qué os parece esto que comenta Cristian? Bueno, puede haber una parte de la población, pero en líneas generales, ¿cómo veis esta afirmación? Hassan, te he visto yo quizá Nuria tenga una visión más clara. Yo creo que al final todo se resume a viejos adagio. Es decir, cuando Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje, eso es una cuestión que es fundamental. Es decir, el sistema de consumo de información en Internet tiene sus propias lógicas y nosotros todavía seguimos anclados en equiparar las lógicas del funcionamiento de información de Internet a los antiguos diarios, es decir, a los periódicos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, que también lo han comentado antes, que quizá empezamos a confundir bastante. Yo creo que cada vez tenemos menos información, sobre todo en televisión, y más entretenimiento. Es decir, al final lo que predomina es el espectáculo televisivo. Por lo tanto, también es cierto que bueno, y eso tiene también su extrapolación en la red. Es decir, ya digo, el medio es el mensaje, y luego eso creo que lo decía Ignacio Escolar, lo de informarse cuesta. Quiero decir, Ignacio Ramonet, informarse cuesta. No es una tarea fácil. Pero bueno, y luego ya, mira, para acabar, lo que habéis comentado me parece que es interesante pensar cuando habéis comentado lo del tema del mundo, el tema del cambio climático y cuestiones que tienen que ver con la sensibilización. Hay un cambio muy radical que quizá diferencia mi generación y las anteriores de las nuevas, que quizá explique esos deseos de futuro. Y es que para mi generación menos, pero para la de mis padres, el mundo era la base de los recursos. Era el lugar a partir del cual se producían recursos. Es decir, tú plantabas unas semillas, la tierra estaba ahí, entonces ahí aparecía Era incuestionable que no fuera a funcionar así, que estuviera en peligro, ¿no? Esa convención. Las nuevas generaciones se han dado cuenta que el mundo no es una base de los recursos, sino que es el recurso, ¿no? Y ese cambio de mentalidad creo que es fundamental para los... Y bueno, me imagino que conocéis, porque hoy en día, y tú que además trabajas en temas de didáctica, todavía muy desconocidos los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que de la Agenda 2030, es decir, que bueno, creo que es un tema que ya no es un futurible, sino que es un hecho, ¿no? Y bueno, es lo que ha comentado Inés, que creo que es interesante de cómo se está poniendo las pilas las nuevas generaciones y generando estructuras y organizaciones. Totalmente. Totalmente, yo creo que en muchos temas, pero en este de la ecología no ha hecho falta que les diéramos la voz, porque la han tomado, ¿no? Y me parece muy importante también que, bueno, quien reconoce y entiende lo que está sucediendo es quien debe defenderlo, y lo están defendiendo muy bien, ¿no? Ahora esperemos que continuemos haciéndoles caso y adelante. Nuria, ¿ibas a decir algo? Me he quedado antes, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, estoy también de acuerdo con con una parte del público que ha dicho que no solo los jóvenes se creen noticias falsas, efectivamente todo el mundo se la cuelan a todo el mundo, pero sí que es cierto que es muy fácil engañar a la ciudadanía, porque muchas veces incluso amigas mías por WhatsApp me mandan noticias o capturas de imagen que han visto por redes sociales de Nuria, ¿esto es verdad? ¿No? Realmente, y sobre todo con el tema de la pandemia, sí que ha habido una desinformación brutal, y es un poco contradictorio también, porque es verdad que los medios de comunicación
no siempre todos, pero gran parte de ellos sí que han hecho un muy buen trabajo explicando, por ejemplo, Televisión Española conectando con su corresponsal, entrando en UCIs. Por ejemplo, este domingo pasado Salvados grabó unas imágenes en exclusiva de un hospital de Madrid que, bueno, revelaron que durante la primera ola había como camas en una UCI de un hospital que no las usaron porque no quisieron. Es decir, que sí que hay información buena, pero como decía Hassan, muchas veces se apuesta más por el entretenimiento que por la información, por varias razones, porque bueno, el entretenimiento, ¿no? Vemos La Isla de las Tentaciones, que tiene una audiencia que a mí me da hasta miedo cuando veo las cifras de audiencia, y por otra parte, muchos medios de comunicación les cuesta ser más atrevidos, más valientes y apostar por periodismo más serio, ¿no? Y luego sí que es verdad que también tiene mucha audiencia. Por ejemplo, el mismo Salvados tiene lleva creo que 12 años en antena y tiene mucha audiencia, pero al final es una cuestión de querer informarse y de elaborarte tu propio menú informativo, saber dónde acudir y es una cuestión de voluntad, porque como he dicho, ya no los medios convencionales, hay periodistas que están haciendo cada día newsletters y te las mandan a tu correo con la información resumida. Hay podcasts que te resumen la información, es decir, que lo tenemos todo para que la gente lea lo mínimo, que esto también es muy preocupante, cada vez se lee menos. Y nos cuesta leer un libro. No, el otro día, ¿qué libro estás leyendo? Y dije, Patria. Y no sé qué me dijo, es larguísimo, tiene 600 páginas. Y le dije, hombre, no hay prisa, pues ya iré leyendo. Claro. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Que cosas tan básicas como leer, que es algo tan maravilloso y que en el confinamiento nos ha salvado la cultura, pues a la gente le cueste. Y eso también tienen culpa las redes sociales. Coger ese testigo, ¿qué os parece, invitados? Esta última afirmación valiente de Nuria, que como buena periodista se atreve a lanzar. Venga, a ver, mientras lo pensáis, tenemos a Clara, que nos cuenta muchas cosas. Respecto a lo comentado anteriormente, en relación a la cultura y a los jóvenes, me gustaría mencionar a nuestro grupo, Poesía 90, y al grupo de Orbis Vacui. Orbis Vacui, es verdad, pues ahora compartiremos algunas de las cosas que habéis puesto, porque habéis puesto un par de mensajes o 3, si no me equivoco, ¿vale? Así que pasamos a verlos ahora, genial, y los comentamos. Se ha comentado que debemos ser nosotros los jóvenes los que debemos llevar a cabo los proyectos. Es cierto que la pandemia va a cambiar completamente nuestras vidas, pero también ha sido el detonante de proyectos maravillosos y al final es un suceso que también comparte esta generación. Toda crisis implica el nacimiento de algo nuevo, obras, proyectos. Me parece un mensaje de esperanza bastante bonito para ir cerrando este encuentro maravilloso. Y si os parece, vamos a ver algunos de los mensajes que ha dejado Orbis Vacui. Si me dais un segundo, ¿vale? Comparto pantalla. Y vamos a... Mira, hemos salido en uno. Casualmente, esto no estaba preparado, os lo prometo, pero mira, hemos llegado justo en el momento adecuado. No sé si lo veis todos, ¿sí? Vale. Dicen en uno de estos mensajes, lo que más deseo es poder seguir emocionando a la gente con mi trabajo y dejar una pequeña impronta imborrable en el mundo. Bueno, me parece muy adecuado, ¿no? Sobre la importancia del trabajo en los jóvenes, ¿no? Por lo que decíamos, asimilarles en ocasiones un comportamiento naif creo que está muy alejado de la realidad, ¿no? Mi deseo, tenemos otro mensaje de Orbis Vacui, mi deseo en esta vida es perdurar en la historia y el recuerdo del público mediante el doblaje y otros proyectos. Bueno, vemos que también tiene mucha importancia como el desarrollo profesional como parte del personal. Gracias, Orbis, por compartir estos mensajes con nosotros. Vale, volvemos al mundo en el que nos vemos. Uy, perdón. No sé qué he tocado exactamente. ¿Me veis? Sí, vale, es que me he ido por un momento. Vale, muy chulos esos mensajes de Orbis Vacui. Teníamos un par de comentarios más. David, creo que se me ha borrado el chat. Ah, no, está aquí, vale. Perdón. Juan Gómez comenta, Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, Civilización del Espectáculo de Vargas Llosa. Creo que esta pregunta es para Hassan, por alusiones. Y luego Marc pregunta, ¿es la generación Z la última por pura lógica alfabética o la primera de un nuevo paradigma? Esta me gusta mucho. Y ¿por cuál queréis que empecemos? ¿Te parece, Hassan? Creo que la de Juan iba más dirigida a ti, pero está abierta a todos, por supuesto, pero bueno, por el contexto filosófico-social creo que estaba más dirigida a Hassan, esta diatriba.
Ya, yo no sé si me equivoco, pero yo quiero entender que lo que hace Juan, más que una pregunta, es una apreciación en forma de interrogante, porque claro, Sí, sí, sí. digamos, la respuesta a la pregunta, evidentemente, digamos, hoy en día, no hoy en día, sino, es decir, Sí, sí. desde el momento que los medios de comunicación de masas irrumpen en nuestra vida, al final lo que predomina no es el ansia de verdad, sino de la sociedad del espectáculo. Y eso, bueno, nosotros que trabajamos en el campo de los museos, tú incluida, eso creo que es una cuestión bueno, que es más, no solo en el ámbito de las noticias, sino en el ámbito informativo, sino también en el campo en el ámbito de los museos. Es decir, predomina más el espectáculo o el entretenimiento y las cifras que lo que sería la educación, ¿no? Los procesos de educación o los procesos de construcción de pensamiento crítico, que es una batalla, digo, que al menos yo como comisario de exposiciones, y que me imagino que quizá Inés también en los proyectos de teatro, me imagino que intentamos combatir. Es decir, yo no concibo un museo como un lugar de entretenimiento, por mucho que los museos necesiten también, digamos, pugnen por los públicos. Es decir, y eso, quizá porque trabajo en el sector público y eso también me da una cierta tranquilidad, ¿no? Y además, digamos, mi labor como comisario no es con la que como y por lo tanto me puedo permitir ciertos lujos, pero creo que eso es fundamental. Y luego ya también bueno, no, paso la palabra a algún compañero o compañera. Muy bien. Inés, ¿te parece, no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo además que estos jóvenes que están tan interesados en la cultura le pueden dar un poco la vuelta a esa desinformación que hay en las redes sociales, que además tiene como esta inmediatez, ¿no? Que todo pasa en un segundo, los timelines van haciendo así, ¿no? Y a través de la cultura sí que tenemos más tiempo para contar las historias y para que queden, para que creen pozo y para que perduren en el tiempo, ¿no? Y si ellos de verdad quieren contar cómo han vivido ellos la pandemia y este cambio de paradigma del que hablan, ¿no? Pues yo creo creo que tiene mucho más sentido hacerlo a través de la cultura que hacerlo a través de las redes sociales, que también es un buen medio de expresión, ¿eh? No lo estoy criticando, ¿no? Pero creo que a través de la cultura, creando en estos grupos de poesía, en espectáculos, en cine, cortometrajes, ¿no? Dejar el pozo también porque esto ahora lo estamos viviendo nosotros ahora, pero a las generaciones del futuro habrá que contarles cómo fue la pandemia, ¿no? Pues también tenemos que decidir qué discurso es el que queremos que les llegue de esto que estamos viviendo, ¿no? Muy importante. Inés, y al hilo de lo que comentabas justamente, ¿no? Me gusta mucho el comentario que ha surgido a través de Fabiola, que dice, a propósito de lo que se comentaba al inicio, y también a colación, me atrevo a sumar, Fabiola, si te parece bien, de lo que estábamos comentando ahora con Inés, se juzga mucho con parámetros obsoletos, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones decimos, claro, estamos juzgando como nos han enseñado nuestros padres, jóvenes que entienden el mundo de otra manera, simplemente porque han nacido en otro contexto, porque están teniendo unas vivencias muy diferentes a las nuestras, porque al final los saltos generacionales se dan con cada generación y tenemos que ser respetuosos con esto, ¿no? Hay una frase que decía un profesor mío de Historia del Arte, Amadeo Serra, a quien admiro muchísimo y que me pareció muy inteligente, creo que es el aprendizaje que me llevo de todos estos años en la carrera, que él decía que no podemos juzgar una sociedad medieval, ¿no? Que era la disciplina que él enseñaba, no podemos juzgar una sociedad medieval con los ojos que la miramos hoy en día. Tenemos que ponernos en la mirada, en la piel de las personas que vivían en el medievo para entender qué sucedía en el medievo, ¿no? Esta afirmación tan sencilla y que todos tenemos la capacidad de entender, bueno, cuesta mucho de aterrizar en ocasiones y de llevar a las consecuencias finales, ¿no? O sea, de ser respetuoso con la mirada que tenemos sobre el otro, sea una sociedad, sea una persona, sea, ¿no? un conjunto de manifestaciones. Entonces, continuaba diciendo Fabiola que los mayores suelen comparar y juzgar desde su referente sobre lo que es la juventud, pero el mundo que vivieron cuando atravesaban esa etapa ya no es el mismo al que se está tocando ahora a los jóvenes y niños. ¿Qué opináis? Yo ya lo he dicho, me callo. Os paso la palabra y vamos a tener que ir terminando, ¿vale? Que nos hemos excedido un pelín. Pero bueno, contestamos esto y una despedida con lo de la generación Z. Vale, y si os parece, damos por clausurada la charla. Venga. David, ¿decías cosillas? Que te estaba... Vale, sí, es que se me corta a veces y dudo y me quedo así como... Nada, no te preocupes. Si no lo dices y repetimos. Vale, esto último que comenta Fabiola, yo creo que sí, que es algo natural, ¿no? Al final cada uno juzga desde el punto de vista que ha desarrollado en base al entorno, ¿no? En el que se ha criado y luego en el que ha crecido. Y yo creo que es cuestión de tiempo que nos acabe pasando también a nosotras, o sea que no creo que haya mucha escapatoria para eso y si la hay, requiere mucho esfuerzo.
Y nada, la generación Z es la última por pura lógica alfabética o la primera de un nuevo paradigma. Yo creo que va a estar en medio como todas las generaciones, o sea que... Porque esto, en teoría, tiene que seguir para adelante, ¿sabes? Si no, Si no, mal. Sí, sí. Y nada, ya está. Yo por acabar, pues nada, eso, que para adelante es el único camino para adelante. Caminando con esos pasos, ¿no? que generan pensamiento y que se asientan en el camino. Muchas gracias, David. Pues si queréis decir una pequeña conclusión cada uno de vosotros y damos por finalizada la charla. Hassan, Nuria, Inés, venga. Mira, yo quería leer uno de los mensajes que han dejado en la web y que me ha llamado la atención, a ver si ahora lo encuentro, que decía, desear es pedir, prefiero crear y actuar, ¿no? Y me gusta así como que está muy bien que lancemos nuestros deseos al aire, pero también, oye, si de verdad queremos que se conviertan en realidad, pues hay que ponerse a trabajar, crear y actuar. Así que les animo a todos a crear. Eso es. Un mensaje positivo, la creatividad, las ideas, los deseos, los pensamientos crean realidad, así que bueno, nos quedamos con esa reflexión, Inés, muchísimas gracias. Nuria, venga, Hassan, quien quiera. ¿Yo misma? Venga. Bueno, yo la conclusión final es que me encanta que estemos aquí personas que nos dedicamos a la creatividad o cosas o materias que tienen que ver con la cultura, porque normalmente la filosofía, el arte, son siempre carreras de periodismo súper cuestionadas, ¿no? Que no tienen salida, que no son importantes, y me parece la caña que estemos aquí debatiendo personas que nos dedicamos a esto, a cada uno a lo suyo, por supuesto, y para reivindicar la importancia que tienen estas disciplinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en nuestro día a día, que por supuesto todo lo que tiene que ver con la ciencia es importantísimo, pero que nuestros trabajos son súper necesarios y van a ser lo más, porque cada vez es más importante reflexionar, saber crear, como muy bien decía Inés, ¿no? La cultura nos da ese espacio, ¿no? de explicar cosas con más calma, desde diferentes perspectivas, y así que animo a todas las personas que les gustan estas carreras que se lancen y que creen proyectos, porque claro, es lo más importante, y el futuro laboral va a estar no me gusta mucho decir esto, pero es verdad, cada vez va a estar más en emprender y en crear lo que a ti te gusta, porque las empresas están tomando un camino diferente a lo que quiere la gente joven hacer. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias, Nuria, por estas palabras. A vosotros. Y pasamos a Hassan. Bueno, pues yo también, pues mi deseo, que es muy básico. Yo empecé a comisariar exposiciones siendo bastante joven y luego tengo la costumbre de seguir trabajando con gente joven, porque creo que hay que potenciarlos. Es decir, a la hora de seleccionar a los diseñadores de catálogo, es decir, prefiero siempre trabajar con gente que sale. Siempre y cuando se les pueda pagar dignamente. Entonces, mi deseo es que no a la precariedad cultural. Que decir, eso para mí, digamos, ese sería mi deseo. Y un poco he hecho esa valoración al hilo del comentario que ha hecho Clara Romani sobre el tema de que las crisis siempre son oportunidades. Yo siempre digo lo mismo, hay que diferenciar entre el ser y el debe. Es decir, la precariedad no tiene que ser el estado de las cosas. Es decir, la gente necesita estabilidad. Es decir, que es otro de los mensajes que se nos ha vendido en las últimas décadas, el hecho de que tenemos que adaptarnos y el hecho de que tenemos que ser flexibles y móviles, ¿no? Eso yo creo que es una buena invención del capitalismo salvaje. Y las crisis tienen que ser oportunidades, pero una cosa es el que cuando hay una crisis sobrevenida sea un buen momento para la creatividad, pero te aseguro que en los momentos de estabilidad también se han producido grandes obras artísticas. Totalmente. Muy bien, pues oye, nos quedamos con estos 4 visiones, amigas, cercanas, complementarias, y agradecemos muchísimo que hayáis estado hoy con nosotras, Hassan, David, Nuria, Inés, todas las personas que nos habéis seguido por el chat, por las redes, y que bueno, nos habéis hecho mucho más cálido este encuentro, que en un principio iba a ser presencial y que bueno, debido a las circunstancias actuales hemos hecho de manera digital, pero que ha sido interesante, intenso, un aprendizaje sin duda de todas y todos vosotros, y bueno, agradeceros que nos hayáis dedicado este tiempo. Muchísimas gracias a todas.